Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor este jueves 29 de abril. Yo soy Romina Román. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen favor de sintonizarnos por 88.9 FM. Mañana, Día del Niño. Y desde aquí quiero mandar una felicitación, pero sobre todo un reconocimiento a todos los pequeñitos que han sido los más resilientes, los más fácil de adaptarse a esta difícil circunstancia que es la pandemia. Festejen mucho, que los apapachen mucho, disfruten esta maravillosa etapa de ser niños y desde aquí les mandamos un abrazo muy fuerte. Y así, con esta felicitación, saludo a mis dos queridísimas compañeras y amigas, Claudia Villegas. Muchas gracias, querida Romina. Buenas noches a ti, a María Elena, a nuestro auditorio que nos sigue aquí en 88.9 FM, en redes sociales. Y quédese, por favor, porque a propósito del aniversario de la revista SAFO, la primera revista especializada en negocios, en economía y finanzas, vamos a dedicar nuestro último bloque a la crónica de la fiesta virtual que se desarrolló para celebrar su 14 aniversario. Felicidades, María Elena, y ya nos contarás cómo te fue en esta reunión con los lectores pequeñitos de SAFO a propósito del Día del Niño. Obviamente saludo también con muchísimo cariño a mi amiga María Elena Vega, quien por cierto el martes pasado festejó el 14 aniversario de su revista SAFO, esta publicación para niños que se distribuye en muchas escuelas a nivel nacional y que fomenta la educación financiera desde temprana edad. Que sean muchos años más para SAFO, que lleva y que realiza todos los días una labor muy importante para la niñez, María Elena. Gracias, Romina, muy buenas noches, gusto en saludarte, amiga, un honor por la felicitación. Gracias, Claudia, muy buenas noches. Gracias a ambas por las felicitaciones, una labor que de verdad me llena de satisfacción, un granito de arena en materia de educación financiera que vaya hace mucha falta. Gracias y amigos, acompáñenos, vamos a tener un programa de mucha información y por supuesto que nos va a ayudar a nuestro bolsillo. Y como todos los lunes y jueves vamos a tener un programa con mucha, pero sobre todo con muy buena información financiera, especialmente hoy vamos a hablar mucho de finanzas. ¿Y quién nos va a acompañar, Claudia? Sí, Romina, María Elena, vamos a tener un programa, como siempre, muy interesante, tratando de explicar de qué va la economía. Vamos a hablar con Raúl Feliz. Él es un consultor de primera línea en mercados financieros, catedrático del CIDE. Nos va a hablar cómo se ve la economía este primer trimestre. Gracias, Romina. Así es, una bomba que se gesta dentro del Congreso. No puede ser que no aprendamos del pasado, que vuelva otra vez a ponerse en riesgo el patrimonio, el salario de muchos trabajadores. ¿Por qué o para qué? Es una iniciativa que al parecer puede apoyar a las SOFOMES, pero no al trabajador. No se entiende. De esto le vamos a platicar. Quédese con nosotras. Fraudes con tarjeta de crédito y débito han generado verdaderos dolores de cabeza a miles de usuarios de la banca en esta época de COVID. ¿Cuáles son las alertas que debemos de seguir para evitarlos? De esto nos va a platicar Enrique Arias. Él es consultor y analista del sector financiero. Y también vamos a tener una entrevista con Grisha Retter. Él es presidente y fundador de una organización, la Fundación Tourette, que se ocupa de difundir qué es el síndrome Tourette, cuántas personas lo padecen en nuestro país y qué se debe hacer. No se vaya porque le sorprenderán los datos que nos van a dar en esta entrevista. Ya lo escuchó usted, quédese con nosotros, información útil para usted, para su bolsillo, para la toma de decisiones, de verdad que no se va a arrepentir y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Y nos da muchísimo gusto platicar de nueva cuenta con Raúl Feliz, catedrático del CIDE, Estrategia en Materia de Inversiones. Buenas noches, Raúl, y gracias por acompañarnos en Salud, Dinero y Amor una vez más. Muy buenas noches a todas, a sus órdenes. Muchas gracias, Raúl. Queremos hacer un balance, cómo se ve la economía,
sobre todo tomando en cuenta que no se va a tener este recurso adicional que tanto se buscaba, que son los remanentes por tipo de cambio desde el Banco de México que se debería de haber trasladado a la Secretaría de Hacienda, Raúl. Sí, bueno, sí, el Banco de México, la Junta de Gobierno informó, no quedaron recursos para transferirle al gobierno federal. El año pasado sí hubo una ganancia por parte del Banco de México en la administración de las reservas internacionales, pero esta ganancia el Banco de México, de acuerdo a su propia ley, decidió usarla para aumentar su capital y sus reservas, debido a que en el año 2019 se había registrado una merma y el nivel de capital del banco se había reducido. Entonces, sí hubo un resultado positivo, pero una vez que se aplicó una parte de a reponer el capital y a crear reservas, ya no quedó recursos para transferirle al gobierno federal. La razón por la que hubo tanta especulación sobre este tema es que el año pasado tuvimos dos momentos en el tipo de cambio del dólar. En la primera parte del año, afectados por la crisis de COVID, hubo una apreciación del dólar y una equivalente a una depreciación del peso. Si se proyectaba hacia fin de año ese resultado, iba a haber realmente un resultado muy grande por parte del Banco de México que iba a permitir hacer esa transferencia del remanente. Pero todos sabemos que en la segunda mitad del año pasado el peso revirtió parte de sus pérdidas y terminó recuperándose sustancialmente. Así que lo que genera este remanente, que es la depreciación del peso, pues no fue de la magnitud a final del año que se había previsto a mitad del año. Esa es la razón por la cual no existió este remanente. Ahora, la economía mexicana, pues el primer trimestre, si hacemos una comparación primer trimestre de 2021 contra primer trimestre de 2020, vamos a tener todavía una economía más pequeña, una caída de la economía de punto a punto de aproximadamente un 4%. Sin embargo, en la medida que avancemos en el año, cuando pasemos al segundo trimestre, pues ya vamos a tener un crecimiento casi sin precedentes en esta misma métrica. Vamos a crecer casi 16% cuando comparemos el segundo trimestre contra el segundo del año pasado, porque recordemos que el segundo del año pasado fue cuando se desplomó la economía. De hecho, somos moderadamente optimistas y estamos proyectando que la economía mexicana va a crecer este año 5.3%, impulsado en su mayor parte por esta economía norteamericana fortísima que estamos viendo en este momento. Una economía norteamericana que probablemente estará creciendo arriba de 6.5%. Las finanzas públicas mexicanas, pues yo pienso que en términos estructurales, bueno, más que estructurales, en términos de cómo están realmente en este momento, comparados con otros países emergentes, estamos relativamente bien. Ciertamente el año pasado se agotaron los fondos de estabilización, los guardaditos que tenía el gobierno por todos lados, para cerrar el año pasado con un déficit público relativamente pequeño, en la medida que no hubo estímulos fiscales. La intención es mantener el gasto público, entonces se va a depender mucho del rebote de la economía. Gracias, Raúl. Buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y cuánto tiempo verías tú que podría resistir la economía mexicana en este momento cuando tú mencionas no estamos tan mal respecto a lo que ocurre en otras economías, cuando en México vemos que es frecuente la violación a las leyes, al cumplimiento del Estado de Derecho, y esto está empezando a generar nerviosismo y extrañamiento en los inversionistas nacionales y extranjeros? Lo mismo con la presentación de iniciativas que finalmente terminan por aprobarse, tal es el caso de la ley de hidrocarburos, la ley del outsourcing, que no estarían beneficiando la atracción de capitales extranjeros. Bueno, yo quisiera separar los dos temas. Uno es el tema de la recuperación económica, que es una realidad. Vamos a tener recuperación económica este año y todavía el próximo año. Y el tema a que te refieres, que tiene que ver más con la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía.
La recuperación va, y en gran parte va, impulsada por la recuperación del comercio a nivel global, la recuperación de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, y también cierta recuperación de la demanda doméstica. Estas políticas de la administración pública actual, la 4T, sin duda han generado efecto negativo, muy negativo, en los sectores afectados. Me refiero a todo el sector de energía, en la parte de hidrocarburos y en la parte de electricidad. Pero adicionalmente han generado un efecto negativo que se extiende más allá de estos sectores porque se percibe una violación del Estado de Derecho, de las reglas, de los compromisos asumidos, y eso inevitablemente genera incertidumbre no solo para estos sectores, sino para toda la economía. Ya veremos, esto lo veremos más hacia adelante, yo diría en la segunda mitad de esta administración. Si podemos, una vez que hayamos completado la recuperación, si podemos volver al equilibrio que traíamos antes, que era un equilibrio, debo decirlo, bastante mediocre, un crecimiento promedio de 2.4%. Quizás estas erradas políticas van a hacer que ni siquiera eso podamos crecer, es decir, que nuestro crecimiento potencial se haya reducido por abajo del 2.4%. Pero eso no va a evitar que tengamos la recuperación que vamos a tener este año y el próximo. Muy buenas noches, Raúl, te saluda Marilena Vega. Oye, en este sentido que nos estás platicando, todavía la relación entre México y Estados Unidos no termina de ser pues 100% amigable o productiva de frente a decisiones que se toman, vacunas a cambio de migración y bueno, pues estrategias que van en contra de las reglas que está estableciendo Estados Unidos. ¿Crees que esto puede ser un foco rojo o qué otros puntos y temas estás viendo como complejos en proceso del desarrollo en México? Mira, afortunadamente, y no hay que cantar victoria, hasta ahora estamos observando un descenso marcado en el número de casos de COVID y que creo yo no se puede atribuir a la campaña de vacunación porque todavía esta no alcanza los niveles críticos necesarios. En ese sentido, yo diría que si no se revierte la tendencia a la baja de los casos, pues vamos a tener un buen segundo semestre, donde incluso actividades del sector servicio como el turismo, hotelería, restaurantes podrían estar rebotando. Ahora, la solución de fondo de este tema del COVID tiene que ver con vacunar a toda la población. Estados Unidos anunció hace unos días que no va a usar su dotación de vacunas de AstraZeneca, por lo tanto la va a poner a disposición de otros países. Ya nos había enviado a nosotros unos cuantos millones de vacunas, pero parece que va a haber decenas de millones de vacunas que Estados Unidos va a estar exportando a países, y eso se puede usar efectivamente como un arma de negociación donde Estados Unidos tiene un interés fundamental, de hecho, de todos los aspectos de política pública, donde el presidente Joe Biden no es evaluado de forma positiva, es el tema migratorio. Y es que, pues, es uno de los principales riesgos para su administración, porque es un tema donde los republicanos, y en especial el expresidente Trump, va a continuar enfocado y golpeando a los demócratas. Entonces, se va a usar para tratar de conseguir la colaboración del actual gobierno mexicano en el control de los flujos migratorios de Centroamérica. Pero debo advertir que una parte importante de la migración que se está dando en este momento en Estados Unidos no es de centroamericanos, sino de mexicanos. Y es que debido a la caída tremenda que tuvo la economía mexicana el año pasado, a la diferente velocidad con que se está recuperando la economía americana versus la mexicana, pues hay importantes flujos de migrantes de México que están migrando a Estados Unidos porque allá hay oportunidades, porque hay empleos y porque pues se ve que los salarios van a mejorar significativamente allá. Y ese es un tema que será muy difícil de solucionar. Pero sí preveo que va a haber algún tipo de intercambio de esfuerzos de control de la migración por parte de México, incentivos de parte de Estados Unidos, incluido entre esos incentivos mayor acceso a las vacunas.
Muchísimas gracias al doctor Raúl Feliz por esta explicación, un gran economista. Esperamos mantener comunicación abierta con él con el objetivo de seguir dándole cabida y entendiendo todas estas cifras y movimientos que se realizan en materia económica en nuestro país. Gracias y muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Amigos, seguimos en Salud, Dinero y Amor. Síganos acompañando por el 88.9 Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Romina Román, Claudia Villegas y una amiga y servidora, Marielena Vega. No se vayan. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.